El héroe que desafiaba lo imposible. En el vasto lienzo de la mitología, donde los dioses jugaban con los mortales como piezas en su tablero celestial, existe una figura que se eleva por su humanidad más que por su fuerza. Héctor, el príncipe de Troya, no necesitó los rayos de Zeus ni la fuerza sobrehumana de Heracles para ganarse un lugar en la eternidad. Su valentía no se midió por las batallas que ganó, sino por el sacrificio constante que estaba dispuesto a hacer por los suyos. Héctor luchaba por algo más puro que la gloria o la inmortalidad, su familia, su ciudad, su honor. En un mundo donde el heroísmo se pintaba con conquistas y sangre derramada, Héctor eligió el camino más difícil, ser un líder. Un hombre que, consciente de su propia mortalidad, se levantaba cada día para enfrentar lo que tocara, no por ambición, sino por responsabilidad. En las noches, mientras los troyanos dormían, Héctor caminaba por las murallas, vigilando los campamentos enemigos, sabiendo que cada decisión que tomara podría costarle la vida a su pueblo. Pero en la guerra, como sabemos, no siempre gana el justo. Héctor estaba atrapado entre el deber y un destino inevitable, luchando contra fuerzas que iban más allá de lo humano. Aún así, no retrocedió. La valentía de Héctor no radica en la certeza de la victoria, sino en su capacidad de enfrentar lo imposible, incluso cuando sabía que la derrota era el único desenlace. Porque un verdadero líder no elige sus batallas, pero sí cómo luchar por ellas. Héctor, el héroe que no quiso serlo. Héctor nació en Troya, hijo del rey Príamo y la reina Hécuba, y desde el momento en que respiró por primera vez, el peso del mundo cayó sobre sus hombros. Como primogénito, era la esperanza viva de su ciudad, el hombre destinado a liderar y proteger. Pero, a diferencia de los héroes inflados de ego que llenan la mitología griega, Héctor no soñaba con la gloria ni con que los bardos cantaran sus hazañas. Era un hombre común atrapado en un drama que nunca quiso protagonizar. Mientras su hermano París jugaba a ser el chico malo de Troya, seduciendo a Helena y desatando una guerra que incendiaría la historia, Héctor lidiaba con las consecuencias. París robaba corazones y Héctor enterraba cuerpos. Mientras el menor disfrutaba de los lujos del palacio, Héctor recorría las murallas al anochecer, mirando las hogueras del campamento griego y preguntándose cuánto más podía aguantar antes de que todo se viniera abajo. Héctor era ese amigo del grupo que siempre termina recogiendo los platos rotos, el tipo que carga con los problemas ajenos, aunque el suyo sea un desastre. Era el escudo de Troya, el hombre que sabía que estaba destinado a caer, pero que, aún así, permanecía firme. Porque, aunque no eligió la guerra, decidió que, si alguien tenía que sacrificarse, sería él. El conflicto de Troya, una guerra que no era suya. La guerra de Troya, aunque a menudo romantizada, fue cualquier cosa menos un acto heroico. Todo comenzó con un problema de esos que se resumen en: mi hermano se metió con la persona equivocada. París, con la bendición de Afrodita, decidió que robar a Helena, la esposa de Menelao, era una gran idea. Este pequeño error diplomático desató una cadena de eventos que convirtió a Troya en un campo de batalla de proporciones épicas. Pero para Héctor, este conflicto nunca fue suyo. Él no robó a Helena, ni firmó ningún contrato para convertirse en el protagonista de la tragedia griega más famosa de la historia. Como general de las tropas troyanas, su responsabilidad era proteger a su pueblo, no alimentar la sed de venganza de los griegos ni soportar el ego inflado de su hermano París, que, siendo honestos, era más un problema ambulante que un aliado. Cada vez que Héctor levantaba su espada, lo hacía no por gloria, sino por la amarga desesperación de saber que estaba sacrificando todo por una causa que nunca eligió. Troya, para muchos, era una fortaleza impenetrable, para Héctor, era una prisión dorada. El ejército griego crecía día a día, sus hogueras iluminaban el horizonte y las noches traían consigo el sonido de las olas del mar Egeo mezclado con el eco metálico de armas siendo forjadas. Héctor sabía que estaba atrapado en una guerra que no podía ganar, un conflicto escrito por manos divinas, pero, aún así, nunca dejó de luchar. Porque, para él, rendirse no era una opción, era una traición a quienes confiaban en su espada y su liderazgo. La despedida de un héroe, Héctor y su familia. Entre los relatos más conmovedores de la tragedia griega, pocos tienen el peso emocional de la despedida de Héctor de Andrómaca y su hijo Astianacte. En ese instante, Héctor deja de ser el príncipe invencible que todos veneran. Es simplemente un hombre enfrentándose a la despedida más difícil de su vida. Andrómaca, con lágrimas que brotan desde el alma, le suplica que no vuelva al campo de batalla. Quédate, por nosotros, dice, su voz quebrada por el miedo y la desesperación.
no alimentes esta guerra que solo busca arrebatárnoslo todo. Héctor, sin embargo, la mira con una serenidad que parece casi inhumana. Sus palabras, cargadas de resignación y amor, cortan como un cuchillo. Ningún hombre escapará de su destino, por más que lo desee. En esas pocas palabras, Héctor acepta lo que todos temen decir en voz alta: su muerte no es cuestión de si, sino de cuándo. Pero en ese reconocimiento hay también un tipo de valentía que trasciende la mortalidad. Héctor sabe que su sacrificio no salvará a Troya, pero le dará a su familia y a su pueblo un resquicio de esperanza, aunque sea fugaz. Con un gesto solemne que evoca tanto grandeza como fragilidad, toma a su hijo en brazos. Lo alza hacia el cielo, rogando en silencio a los dioses que lo hagan más fuerte, más sabio, más capaz de soportar las cargas que él mismo no pudo evitar. El pequeño Estianacte, ajeno al peso de la guerra, ríe y estira sus pequeñas manos hacia su padre, una imagen que podría derretir el corazón de los mismos dioses, si es que alguna vez hubieran tenido uno. Si esta escena se escribiera hoy, estaría acompañada de un desgarrador crescendo musical que acentuara la indiferencia divina. Pero en Troya, el único acompañamiento es el ensordecedor silencio de los dioses. Héctor baja a su hijo, acaricia la mejilla de Andrómaca una última vez y se despide sin palabras. No porque no las tenga, sino porque sabe que ninguna será suficiente. Camina hacia el campo de batalla, no como un héroe inmortal, sino como un hombre mortal que, paso a paso, carga con el destino de su familia, su pueblo y su propia humanidad. Héctor no es un guerrero en ese momento, es un símbolo de todo lo que significa ser humano, el coraje de amar, de proteger y de enfrentar lo inevitable con la frente en alto. Héctor y Aquiles, el duelo del destino. El sol abrazaba las murallas de Troya, derramando su luz como una sentencia ineludible. La arena ardía bajo los pies de Héctor, y cada paso era un acto de resistencia contra el calor, el cansancio y el miedo que crecía en su pecho. El sudor bajaba por su rostro como un río de sal, marcando la travesía de un hombre enfrentado no solo a un enemigo, sino a un destino que parecía escrito por manos crueles. Frente a él, Aquiles, el guerrero inmortalizado por los dioses, se alzaba como la encarnación de la furia divina, con una mirada que prometía destrucción. El duelo no comenzó con golpes, sino con una persecución que reveló la naturaleza desigual de la batalla. Héctor corría alrededor de las murallas de su amada Troya, su respiración entrecortada resonando en el aire cargado de polvo. Cada zancada era una mezcla de coraje y desesperación. Sus piernas temblaban como si el peso de su pueblo estuviera atado a sus tobillos y sus pulmones parecían llenarse de fuego. Pero no cedió. Porque si debía caer, lo haría enfrentando a su enemigo de pie, como un príncipe y no como un hombre derrotado. Finalmente, el príncipe troyano se detuvo. Su pecho subía y bajaba al ritmo de un tambor incesante, su lanza temblaba en sus manos empapadas de sudor. Miró al cielo buscando una señal, un rayo de esperanza en ese vasto lienzo azul. Pero los dioses, indiferentes como siempre, guardaron silencio. Héctor respiró profundamente, no para calmarse, sino para recordar el peso de todo lo que protegía, su esposa, su hijo, su ciudad. El enfrentamiento fue tan breve como cruel. Héctor lanzó su lanza con toda la fuerza que le quedaba, un grito ahogado de resistencia que Atenea, disfrazada y manipuladora, convirtió en un gesto inútil. Aquiles, con la precisión de una tormenta desatada, atravesó el pecho de Héctor con su lanza. El calor de la sangre invadió la arena y un príncipe cayó de rodillas, no con desesperación, sino con la dignidad intacta. Héctor no imploró clemencia, simplemente pidió que su cuerpo fuera devuelto a los brazos de su familia. Pero Aquiles, poseído por una ira que ni los dioses podían justificar, le negó incluso esa paz. Cuando el carro de Aquiles arrastró el cuerpo de Héctor frente a las murallas de Troya, el cielo se oscureció como si incluso los inmortales lamentaran la pérdida de un hombre que había desafiado lo inevitable. Las lágrimas de los troyanos cayeron como un eco silencioso en el polvo teñido de sangre. Héctor murió como vivió, con valentía, con honor y con el peso del mundo sobre sus hombros. Un guerrero convertido en leyenda, no por ganar, sino por la forma en que eligió caer. Los dioses y su indiferencia. La guerra de Troya no fue más que un episodio de la divina telenovela del Olimpo, con los dioses discutiendo y manipulando a los mortales como si fueran fichas de ajedrez. Zeus, el eterno neutral, se mantenía en su trono con una actitud de yo no tomo partido, pero, en realidad, siempre se inclinaba hacia donde el drama fuera más jugoso. Porque claro, ¿quién necesita Netflix cuando tienes una guerra de 10 años para entretenerte?
Mientras tanto, Atenea se paseaba entre los griegos como si fuera la coach de un equipo de fútbol invencible, moviendo las piezas con precisión quirúrgica. Estrategia y guerra son mi pasión, parecía decir. Apolo, en el otro bando, apoyaba a Héctor, quizás no por compasión, sino porque hasta él necesitaba que alguien equilibrara un poco el espectáculo. Y ahí estaba Héctor, el hombre honorable, orando cada noche, sacrificando animales y rogando protección divina. Pero los dioses no son precisamente el ejemplo de lealtad. Son como ese amigo que te anima, pero desaparece en los momentos cruciales. Cuando llegó el duelo final entre Héctor y Aquiles, Atenea hizo lo suyo, disfrazarse y engañar al príncipe troyano, porque jugar limpio no es parte de su estilo. Así, Héctor no perdió contra Aquiles, perdió contra un sistema divino más corrupto que un reality show arreglado. Y ese, amigos, es el verdadero horror de la mitología, hasta el honor más puro puede ser aplastado por el capricho de los inmortales. ¿O acaso creías que los dioses jugaban limpio? Por favor, hasta Zeus haría trampa en una partida de cartas si pudiera. El legado de Héctor, más allá de la muerte. Con la caída de Héctor, Troya no solo perdió a su más grande guerrero, sino también el corazón que mantenía a la ciudad unida. Su muerte marcó el comienzo del fin, dejando a su pueblo desamparado, como un barco a la deriva en un mar de tragedias. Cuando Aquiles, consumido por su furia, arrastró el cuerpo de Héctor alrededor de las murallas, no solo buscaba humillar al hombre, sino quebrar el espíritu de Troya. Sin embargo, Héctor, incluso en la muerte, se negó a ser reducido a un simple trofeo de guerra. Fue el viejo Príamo, con el dolor de un padre y el valor de un rey, quien rompió las barreras entre enemigos para recuperar a su hijo. En un gesto que desafió la lógica brutal de la guerra, se inclinó ante Aquiles, rogando por el cuerpo de Héctor. Y así, el príncipe de Troya regresó a su ciudad, no como un derrotado, sino como un mártir, una llama que continuó iluminando la memoria de su pueblo. Héctor no solo fue la última línea de defensa contra el olvido, fue el recordatorio eterno de que incluso en las horas más oscuras, la humanidad puede alzarse con dignidad frente a lo inevitable. Troya, un espejo de la humanidad. La historia de Héctor no es simplemente un fragmento perdido en los anales de la antigüedad, es un espejo en el que aún podemos ver nuestras propias batallas reflejadas. Héctor nos recuerda que el verdadero heroísmo no reside en victorias épicas ni en estatuas que desafían al tiempo. Su grandeza radica en algo más cotidiano, más humano, esa testaruda voluntad de levantarse cada día y pelear por lo que realmente importa. Aunque las probabilidades estén en su contra y el desenlace parezca escrito con tinta negra y cruel. No necesitas un Aquiles rugiendo en tu puerta para entender el peso de esa lucha. Todos hemos sentido, al menos una vez, que la vida es como un coliseo abarrotado de espectadores, esperando el momento exacto en que tropecemos. El trabajo que agota, las relaciones que se rompen, los sueños que parecen inalcanzables, son nuestras propias murallas de Troya, asediadas constantemente por un ejército de desafíos. Pero Héctor nos enseña algo fundamental, el coraje no garantiza el éxito, pero define quiénes somos. Es ese acto de alzar la cabeza, incluso cuando sabes que el público solo aplaudirá al verte caer. Héctor no luchó para ganar aplausos ni para buscar la gloria. Su batalla fue por su pueblo, por su familia y, sobre todo, por el derecho de enfrentarse al destino con dignidad. En una sociedad que glorifica el triunfo por encima del esfuerzo, Héctor es un recordatorio incómodo pero necesario de que el valor está en intentarlo, en resistir y en nunca abandonar aquello que consideramos sagrado. Aun cuando la derrota sea el único final posible. Porque al final, la verdadera victoria no está en evitar la caída, sino en cómo nos levantamos después. El mito eterno. Héctor, el príncipe de Troya, no solo enfrentó a los ejércitos griegos y a Aquiles, sino también a su propio destino. Su vida fue un poema trágico, escrito con la sangre de la guerra y el amor por su familia. Su muerte marcó el principio del fin para Troya, pero su legado sigue vivo, recordándonos que incluso en la derrota, hay grandeza. ¿Qué representa Héctor para ti? ¿Es el símbolo del sacrificio humano frente al destino inevitable, o un héroe que desafió a los dioses en nombre de su humanidad? Déjame tu teoría en los comentarios. Porque al final, todos tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias murallas que proteger. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más leyendas que nos susurran desde el pasado. Porque la historia, como el eco de las arenas de Troya, nunca deja de hablar para quien se atreve a escuchar.